Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a capítulo 1, la nota MX. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Antes de comenzar, por favor te recuerdo, si no te has suscrito, lo hagas, dale like al video y deja tus comentarios. Nos encanta leer todo lo que ustedes tienen que decir. Vámonos rápidamente a las notas del día de hoy, lo más importante que ha acontecido el día de hoy y que también parte de ello sucedió el pasado fin de semana. La presidenta Claudia Sheinbaum propone demandar por difamación al abogado de Ovidio Guzmán por todas esas cosas que ha venido diciendo con respecto a su involucramiento en este caso. Noroña ya se posicionó al respecto. También vamos a ver a Dóriga y sus recomendaciones a la presidencia, en este caso a la presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahí habla del Palacio de Hierro. Pues bueno, vamos a escucharlo. Y por último, el periodista Ruiz Gili y su análisis con respecto a las amenazas de los aranceles. Recuerda, juzga y opina. Vamos a la primera nota. Acerca de que eran irrespetuosas, pues volvió a decir, cito textual, que la presidenta actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder que merece el pueblo mexicano. Primero, no voy a establecer diálogo con un abogado narcotraficante. Número uno. Número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasar a través de la Consejería Jurídica. Y tercero, ya el contenido de lo que dijo, pues debe de, no en relación a mi persona, porque no vale la pena entrar a eso, sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas, pues es importante que la Fiscalía aclare todo este tema, porque fueron muchas semanas. Ayer estaba revisando, bueno, desde el sábado estaba revisando el caso Cienfuegos, lo que se dijo aquí en la mañanera con el entonces presidente López Obrador, y entonces tiene que aclararse todo ese tema, porque es muy claro que había inocencia. Entonces, es muy importante que se describa claramente cómo fue todo el caso, desde su detención hasta su liberación, y cómo la Fiscalía General de la República participó en este tema. Entonces, todo eso tiene que aclararse. Por lo demás, nosotros hacemos nuestro trabajo. Nosotros no solamente es lo que decimos, sino los resultados. No establecemos relación de contubernio con nadie. El otro día mostramos los resultados anuales, a ver si los presentas, de los distintos sexenios de la reducción de homicidios, para presentarlos nuevamente. Pues para que se vea que no es un asunto solamente de decir que no establecemos relaciones de contubernio, que estamos trabajando para pacificar el país y para que no haya violencia. Como bien escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum, su posicionamiento con respecto a las declaraciones de este abogado de Ovidio Guzmán, que al día de hoy está siendo juzgado en una corte en Estados Unidos, pues son falta de respeto, son una cuestión de difamación y demás, involucrándola pues prácticamente directamente con el crimen organizado, a lo cual pues salvo el PRIAN estarán de acuerdo con esas declaraciones porque no los hemos escuchado pronunciarse al respecto. La realidad es que es un abogado que está hablando sin presentar ningún fundamento, sin presentar ninguna evidencia al respecto, solamente son patadas de ahogado, ya que este gobierno, bueno, mejor dicho, desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues Ovidio Guzmán fue extraditado a los Estados Unidos y ahora quién sabe a qué están jugando. Al amenazar, a jugarle a que México extradite de vuelta a Ovidio y aquí lo suelten los jueces corruptos, lo que sea. Lo cierto es que pues no está diciendo nada más que una sarta de tonterías y que va a tener que demostrar. La realidad es que en Estados Unidos la difamación es un grave delito. Así que vamos a ver qué sucede y con ello pues veremos en los próximos días, semanas, meses en qué resulta todas estas declaraciones y la potencial demanda, denuncia que haga la presidencia de México en los Estados Unidos por estos dichos. Vamos a continuar con la siguiente nota que tiene que ver con el posicionamiento de el senador, todavía sigue siendo o ya fue presidente o presidió
el Senado en México, Gerardo Fernández Noroña, al respecto. Bien, y continuando bajo esta misma línea, pues Grupo Fórmula postea desde la República Furiosa de X, antes Twitter, el siguiente post. El abogado de Ovidio se ha pasado de insolente en su casa, lo conocen. Que diga lo que quiera, nosotros no tenemos relación con el crimen organizado. Dichos de el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, pide no dar importancia a los señalamientos del defensor del narcotraficante. Vamos a escuchar y juzga y opina. El abogado se ha pasado de insolente. O sea, en su casa lo conocen y de tú le hablan, pues toma notoriedad porque está defendiendo a Ovidio Guzmán. Y toda esta insidia que hay de que estamos preocupados, no estamos preocupados nada, que diga lo que quiera. Que diga lo que quiera. Nosotros no tenemos relación con el crimen organizado. Se le combate de manera frontal. El abogado se ha pasado de insolente. Pues bueno, ahí las opiniones y el posicionamiento del senador Gerardo Fernández Noroña, donde claramente él dice que no pasa nada, que estamos tranquilos desde el Senado, desde Morena, desde la Presidencia de la República. Lo que es una realidad es que pues el gobierno de la Cuarta Transformación, que en su momento encabezaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues fue quien capturó y extraditó a Ovidio Guzmán a los Estados Unidos. Y ahora pues este abogado, donde hago una precisión, no corrijo al senador, sino una precisión, pues sí es alguien que es notorio en los Estados Unidos, puesto que pues es el abogado defensor de narcotraficantes, y eso en los Estados Unidos pues tiene mucho que ver. Entonces en ese sentido pues sí es conocido, y pues lo que habla y dice pues todos los medios en Estados Unidos y principalmente en México lo retoman como parte de pues esos ataques injuriosos, insidiosos, y que le dan mucha, pero mucha carnita al PRIAN para continuar con sus dichos de que Morena es de lo peor, de que estamos en un narcogobierno y todas esas patrañas a las que ya nos tienen acostumbrados y que cada vez menos se les creen. Vámonos a la siguiente nota. La siguiente nota tiene que ver con Joaquín López Dóriga y sus recomendaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a ver, escuchar, juzga y opina. Fui por las declaraciones y acusaciones que hizo el abogado de Ovidio Guzmán, que es el mismo abogado que defendió a su papá, Joaquín El Chapo Guzmán, y que está condenado a cadena perpetua en la megacárcel de máxima seguridad. Ahí el Palacio de Hierro le llaman, el Palacio de Cristal le llaman, allí en las Rocallosas de cerca de Denver, en Colorado. Quiero decirle que me parece que no debió haber respondido la presidenta. ¿Dónde está la consejera jurídica? ¿Por qué no respondió ella? Ella respondió 2 días después. ¿Qué tal, presidenta, si efectivamente demanda? ¿Qué tal si la citan ante un tribunal a declarar allá? Pues no puede ir, por ley, porque tiene inmunidad, por fortuna, los presidentes, y así lo reconoce el gobierno de Estados Unidos. Pero usted nunca debió haberle contestado. Para eso tiene, en ese caso, a su consejera jurídica. Que lo hiciera ella, y lo hiciera el viernes, no el domingo. Pero pues claro, la agarré el fin de semana. Yo, la verdad que no entiendo que haya hecho suyo este diálogo con un defensor de narcotraficantes. Usted le dio la plataforma. Y por eso todavía le reviró por la tarde. Yo estoy en desacuerdo totalmente, por supuesto, presidenta, se lo digo, con esas acusaciones. Yo sé que usted no tiene nada que ver con el crimen organizado, pero quienes estuvieron sí, y algunos de los que están también, y familiares, hijos, primos, hermanos de quienes estuvieron también. Y eso es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos, pero no el defensor de un narcotraficante, presidenta. Israel Aldana. Sí, Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Y hoy justamente ya aquí en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que no va a entablar diálogos con abogados de narcotraficantes. A este defensor del narcotraficante Ovidio Guzmán le advirtió Joaquín que lo va a demandar por difamación. Por otra parte, dijo que confía en encontrar un acuerdo en materia de seguridad con los Estados Unidos para poder evitar la imposición de aranceles del 30% que amagó con aplicar a los productos mexicanos de exportación el mandatario estadounidense Donald Trump. El adelanto, Joaquín, y por supuesto el detalle más adelante. A ver, Israel dice que no va a entablar diálogo. Hace bien, pero ya lo entabló, presidenta.
Es que ya lo entabló. Y usted no puede entablar un diálogo con el defensor de un narcotraficante. Repito, ¿dónde está la consejera jurídica de la presidencia? No, pues es que era, ¿qué? Viernes o sábado, ¿no? Sí. Sí, viernes, sí, y pues ya en la tarde, luego pues ya no están, ¿no? ¿Dónde estaba? Yo a veces, presidenta, veo que la dejan sola. Y el impresentable del que fue jefe de prensa de López Obrador, promoviendo encuestas contra Trump en sus redes, presidenta. Eso, subió un tuit que promovía una encuesta en México y decía que el 70% de los mexicanos detesta y está en contra de Donald Trump. Eso lo subió el coordinador de asesores de la presidenta de la República. A ver, entonces, ¿cómo va a negociar, presidenta, si su coordinador, el coordinador de la presidenta, promueve esos ataques contra Trump? Y usted está tratando de negociar dos caminos, presidenta, el suyo y el de Palenque, porque este coordinador es la voz de Palenque, además del hijo. Para no variar, en su análisis, Joaquín López Dóriga pues vuelve a recordar al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Claramente no lo pueden superar en la derecha, no lo pueden superar los opositores, principalmente los damnificados del chayote como Joaquín López Dóriga, que sale a hacer recomendaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum para que no responda al abogado de Ovidio Guzmán. No le respondió al abogado de Ovidio Guzmán. De hecho, lo minimiza. Dice que ella no le va a responder al abogado de un narcotraficante. Y no porque sea un narcotraficante el mismo abogado, sino que simple y sencillamente, pues dime con quién andas y te diré quién eres. Son muy oscuros, muy perversos los intereses que defiende un abogado de narcotraficantes. ¿No lo hace un mal abogado? Por supuesto que no, pero si algo debe de existir en la abogacía, debe de ser la ética. Y sí, aunque todo mundo tiene derecho a representación legal, pues habría que escoger mejor los casos que se llevan. Pero al final, pues los abogados es ahí donde ven el mayor dinero. Con un caso de eso se pueden hacer multimillonarios. Así de sencillo, no solamente en los Estados Unidos, sino también en México. Y pues Joaquincito pues claramente quiere ahí meter la cizaña, meter la conversación pública o hacer la conversación pública como un escándalo de que la presidenta pues la está respondiendo a este abogado de Ovidio Guzmán. La realidad es que no es así. La presidenta Claudia Sheinbaum no va a ir a Estados Unidos a levantar ella una demanda. Para eso él mismo lo dice, existe la consejería jurídica y existen otros métodos para que la presidenta como tal no se vea inmiscuida, pero sí que se evidencie que hay una difamación por parte de esta persona hacia la presidenta de México. Y pues bueno, ¿cómo le siguen trayendo tirria a Jesús Ramírez Cuevas, ex asesor de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en términos de comunicación social? Porque pues él fue principalmente y seguramente uno de los que decidió quitarles el chayotote, y eso es lo que más les duele. Bueno, vámonos a la última nota de este clip. Y vamos a ver y escuchar al periodista Ruiz Gili y su análisis con respecto pues, a las amenazas de aranceles del viejo pedorro de Donald Trump. Vamos a ver, escuchar, juzga y opina. Y que sigue dando sorpresas Donald Trump con sus aranceles. El sábado mandó una carta a la presidenta de México y le mandó también una carta a la presidenta de la Unión Europea, las dos mujeres. Ya van 22 cartitas que manda, diciéndoles que a partir del 1 de agosto, México y la Unión Europea van a tener que pagar un 30% de arancel sobre las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Esto, ojo, no incluye el arancel al acero y al aluminio, no incluye el arancel al cobre, no incluye un bolón de cosas, pero en fin. Entonces dijo, ahí les va. Y dijo, este 30% va siempre que no haya un acuerdo previo al 1 de agosto. Todo está muy bien. Esta carta, en serio, yo dije, es que los gringos siempre han maltratado a México. Y ojo, yo soy hijo de gringa, pero hay que reconocer que por el lado de mi mamá, también puedo hacer cosas malas por el lado de mi papá mexicano, ¿no? Pero en fin, en 1825, el enviado de Estados Unidos, el famoso señor Poinsett, presionó a México para que le vendiera Texas a Estados Unidos.
En 1846, el desgraciado presidente Polk, usando un pretexto y una supuesta agresión de México a Estados Unidos, le declaró a México la guerra. México la aceptó y perdimos más de la mitad del territorio nacional que nosotros le habíamos robado a España, también que decirlo, ¿no? En 1913, el embajador Henry Lane Wilson apoyó y promovió el golpe de Estado que derrocó a Madero y culminó con el asesinato de este. En 1914, el presidente Woodrow Wilson ocupó Veracruz para exigir la renuncia, entre otras cosas, para exigir la renuncia de Victoriano Huerta, que Huerta, hay que decirlo, había mandado al diablo a Estados Unidos. ¿Sí? En 1985, Reagan presionó al gobierno por el asesinato del Kiki Camarena, un agente de la DEA. Hoy, Trump culpa a México del tráfico de fentanilo y de no hacer lo suficiente para frenar los cárteles. En su carta dice, se ha hecho bastante, pero no es suficiente. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la presidenta Sheinbaum, pues a referirse a esto, ha dicho que México pues va a seguir negociando, que el TEMEC es ley y que lo que está protegido por el TEMEC es arancel cero. Vamos a ver si Trump no se le ocurre decir, pues no, yo no obedezco el arancel, muy TEMEC y muy lo que sea, pero me pagan el 30. Ok. Pero hoy ocurrió algo muy interesante. En una conferencia de prensa que dio, ya sabes, en la oficina Naval, donde estaba con él el jefe de la OTAN, Mark Rutte, un holandés, él dice, y dijo algo que me llamó mucho la atención: los acuerdos ya están hechos, las cartas son los acuerdos. A ver, Trump le dijo a la presidenta, y le dijo a la presidenta de la Unión Europea, si es que no hay un acuerdo antes del 1 de agosto. Pero si las cartas, como él dice, son los acuerdos, que hay que negociar. ¿Qué hay que negociar? Ya te dije. No hay margen para el diálogo, solo para obedecer. Entonces, ahorita hay una gran confusión en todos los países que han recibido estas cartas. ¿Son un ultimátum o son un punto de partida para seguir negociando? La lógica negociadora deja de existir cuando una de las partes se niega a escuchar. Y ese parece ser el juego de Donald Trump. Los acuerdos ya están hechos, las cartas son acuerdos. Por ahí se dice que él le dijo al secretario de Comercio de su país, dijo, ya no quiero negociar, manda las cartas, esos son los acuerdos. O sea que Trump está imponiendo un acuerdo del 30%. La presidenta, pues obviamente, dice, vamos a seguir negociando. ¿Cómo afectaría esto de entrar en vigor? Una caída del PIB de México hasta del 1.4% este año, una depreciación del peso y la pérdida de cientos de miles de empleos formales. Es lo que representa este 30%. ¿A qué sectores le va a pegar? Autos, acero, electrónicos, aguacates, frutas frescas, todo lo que mandemos, porque si no respeta el TEMEC, ya nos llevó el tren, puede ser más que el 1.4. Entonces yo me pregunto, Trump ya no habla de 90 acuerdos en 90 días, ya no habla, él dice, las cartas son los acuerdos. Pero en la misma conferencia de esta mañana dice, los europeos son bienvenidos a seguir negociando. Pero no dijo que los mexicanos también son bienvenidos a seguir negociando. Capaz que le pasó, ¿no? Lo dijo más tarde el del secretario de Comercio. Sí, pero a mí lo que diga la carabina me vale un cacahuate. Lo que me importa es lo que dice Donald Trump. Entonces Donald Trump dijo que ya no hay campo de negociación. Si después Lutnick dice algo, capaz que dijo otra estupidez que dijo mi jefe. A ver cómo la arreglo, ¿no? Pero la presidenta ya dijo que si no se llega a un acuerdo, ella tiene un plan. Pues que vaya desempolvando el plan, porque si Trump manda al diablo a México y a la presidenta y a todos los mexicanos y nos carga el 30%, solo va a quedar el plan para devolver el golpe, ¿sí? O para aguantar el golpe, o para dar golpes estratégicos, grabando con un arancel del 30% a los productos que vengan de estados bien republicanos a México para pegarle a los que eligieron a este idiota. Pero ya dijo él también que si le damos un arancel del 30%, él lo sube. Se va al 60% de México. Así está el asunto. De hecho, con Brasil esa es la disputa. El asunto de la carta... Brasil ya dijo que se van contra Trump. Sí. El asunto de la carta tiene una implicación que suena a represalia, porque dice, porque no han cumplido. Entonces no es un tema comercial, no es un tema de impuestos. Claro que no. Es un regaño, es una represalia. Como lo de Brasil es porque están juzgando al presidente golpista, ¿sí? Bolsonaro. Pero como es igual de golpista que Trump, que lo va a defender. Así está el asunto. Prepárense. Pues ya en esta última nota de este clip, pues pudimos haber escuchado el análisis del periodista Luis Gili con respecto a estas amenazas de nuevos aranceles a México y al mundo, en donde pues destaca un análisis serio acerca de las potenciales consecuencias que esto podría llevar. Claramente, si esto sucede, pues a lo que apunta el maquiavélico viejo pedorro de Donald Trump es a destruir a quien sea.
llevar a cabo ese tipo de acciones para conseguir lo que quiere, para someter a sus vecinos, a sus aliados, pues simple y sencillamente no es la mejor forma de poder negociar con alguien, de llevar una política de buena vecindad. El desempleo, más de 100,000 empleos en un año, provocar desestabilización en la economía de un país, destruir su campo, entre otras tantas cosas, pues lo que llevará a que, pues como siempre, los más vulnerables pues sufran. Y no nada más en México, sino en todos los países que se encuentren en situaciones tan precarias, hablando principalmente de su economía, los países que todavía no alcanzamos un desarrollo como para ser autosustentables y no depender de pues la economía principal del mundo, de un país que se siente el dueño de este y que cree que impunemente pueden hacer lo que quieran. Así la infamia de este tipejo Donald Trump, que pues busca eso, simple y sencillamente someter a todos y cada uno de los países de este mundo. Se le tiene que poner un hasta aquí, no sé cómo, cuándo, dónde, ni quién, pero sí sé que si se unen la gran mayoría de los países afectados, que son casi todos en el mundo, se le puede hacer frente a este animal que se tiene por presidente en los Estados Unidos. Pues bueno, amigos, antes de despedirnos y agradecer a todos y cada uno de ustedes, recuerden, si no se han suscrito al canal, háganlo. Acuérdense, eso nos ayuda a crecer mucho y a traer las noticias del día a tu puerta, resúmenes muy precisos, muy concisos, con pues una pizquita de algo diferente a los demás. Deja tu like y también, por supuesto, muy importante, tu comentario. Quiero leerte, me encantan tus ideas, me encantan tus comentarios y pues nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, chao.